Visión general. Objetivos del módulo. Conocer el proceso unificado, UP por sus siglas en inglés. Identificar las características principales de este proceso. Entender por qué es uno de los procesos más utilizados en el desarrollo de software. Y comprender las fases del proceso. Bien, ¿cuál es la estructura del proceso unificado? Bueno, es un proceso iterativo de tipo incremental para desarrollar software. Es el que nos va a permitir establecer el cómo vamos a implementar las prácticas de CMMI para lograr un nivel de madurez. El ciclo de vida de cascada es el ciclo de vida más conocido por las personas que se dedican al desarrollo de software y está conformado por las siguientes etapas. Requerimientos, es decir, le tenemos que preguntar al cliente qué es lo que quiere. Análisis, aquí tenemos que comprender qué es y para qué lo quiere. El diseño, diseñamos, es decir, proponemos la solución necesaria. Codificación o programación. Programamos, es decir, logramos la implementación de la solución que hemos diseñado. Prueba. Finalmente realizamos las pruebas para demostrar el cumplimiento de todo lo solicitado por el cliente. Este ciclo de vida funciona muy bien para proyectos pequeños. Cuando se trata de proyectos muy grandes, el tener que hacer correcciones puede representar una gran inversión de tiempo y más que inversión, una pérdida, porque no nos va a dar tiempo de realizarlo eficazmente. El proceso unificado nos permite tener una manera de trabajar con el ciclo de vida de cascada de tal manera que combinado con el proceso iterativo, el proceso unificado es algo que conocemos como modelo de procesos. Es decir, es un modelo que nos va a permitir tener de manera abstracta cómo resolver nuestros desarrollos de software. Es una de las prácticas que más se utiliza en el desarrollo de software. Inicialmente fue comercializado por IBM y se le conoce como RUP, que es una marca registrada. Afortunadamente, los creadores de este modelo sacaron una versión libre que es UP. Es una manera de utilizar el modelo de procesos sin caer en los peligros. El modelo UP es una evolución del modelo Objectory creado por Jacobson. Se considera también como un excelente conjunto de buenas prácticas en la industria para implementar software. Una de las razones por las cuales es muy conveniente usar el UP a la hora de implementar CMMI es porque sus tareas incluyen tareas de ingeniería y administración que ayudan a cumplir perfectamente los niveles 2 y 3 de CMMI. El proceso unificado tiene tres características que lo hacen muy útil. Primer característica es que es dirigido por casos de uso. Al mencionar casos de uso, nos estamos refiriendo a la manera de utilizar el sistema, es decir, para qué necesitamos el sistema y sobre esto se va a estar basando el desarrollo de software. 2. Se encuentra centrado en la arquitectura. La arquitectura es una manera de homogeneizar los diferentes elementos requeridos en el desarrollo de software. Podemos decir que la arquitectura se encuentra formada por tres elementos: la parte del negocio, la parte de la aplicación y la tecnología.
Este proceso de desarrollo nos dice que vamos a tomar algunos casos de uso que tenemos para poder definir mejor nuestra arquitectura. Así, cuando existan cambios o mejoras de nuestro proyecto de software, lo vamos a hacer sobre bases firmes o sólidas. Y 3, es un proceso iterativo e incremental. Es decir, que de todos nuestros casos de uso dentro de nuestra aplicación, vamos a tomar quizá uno o dos dependiendo de qué tanto queremos ir entregando, y poco a poco iremos entregándole al cliente cada uno de estos desarrollos. Cada iteración, cada pedacito de tiempo vamos a tener que entregar un caso de uso resuelto, o por lo menos el propósito fundamental del mismo. En la siguiente iteración vamos a tener que estar mejorando, lo que hayamos detectado como error o algún cambio asociado. Esto va a permitir tener una retroalimentación muy cercana con nuestro usuario, y en la siguiente iteración podemos incrementar nuevas funcionalidades, aclarando que estas funcionalidades basadas en nuestros casos de uso, no vamos a olvidar a que cada caso de uso va a ir conformando nuestra arquitectura. Comentamos, el proceso unificado es un proceso iterativo e incremental. En cada iteración lo vamos a tener que estar realizando es aplicar preferentemente una cascada, pero en chiquito. Recordemos que el ciclo de vida en cascada está conformado por una serie de pasos que son levantamiento de requerimientos, análisis, implementación de código y pruebas. Lo que recomienda el proceso unificado, que por cada iteración insertemos este ciclo de vida de tal manera que al final de cada iteración entreguemos ya un producto funcional, y la parte incremental es que en la siguiente iteración estaremos agregando un nuevo caso de uso. Cada iteración de nuestro plan se recomienda que tenga una duración de 2 a 6 semanas. Es decir, cada 6 semanas como máximo nuestro usuario va a tener la posibilidad de revisar lo que le estamos entregando y darnos una retroalimentación asociada a la misma, para así permitirnos mejorar lo que tengamos que corregir o bien cambiar el rumbo de ser necesario. En cada iteración es muy importante que tengamos muy bien definido sobre lo que vamos a trabajar en algún caso de uso. Aunque las iteraciones se pueden aplicar a todas las etapas del proceso unificado, se recomienda aplicarlo principalmente en la etapa de construcción, que es donde vamos a tener que generar las opciones operables de nuestro software. Cada iteración tiene que tener muy claro los casos de uso que vamos a estar resolviendo basados en la definición de la arquitectura, pero también nos permita ir disminuyendo los riesgos asociados y en consecuencia incrementar la calidad del mismo. Una iteración que es ciclo de vida completo, que van a tener cada una de las disciplinas de desarrollo del software. Es decir, tener requerimientos, realizar análisis, diseñar, codificar, realizar pruebas y, de ser necesario, mini liberaciones. Cada fin de iteración nos va a generar un hito, milestone, es decir, un punto de control que nos va a permitir verificar el cumplimiento de los compromisos realizados con nuestros usuarios. El modelo completo del proceso unificado se encuentra en esta gráfica, mejor conocida como la gráfica de las ballenitas. Vamos a notar que a nivel de columnas tenemos 4 etapas, las cuales son inicio, elaboración, construcción y transición. En la primera etapa, el propósito fundamental es determinar la visión del proyecto.
Y si es necesario hacer código, lo podemos utilizar para la prueba de concepto o verificar si tenemos la capacidad para realizar dicha aplicación y coordinar con los otros parámetros que son tiempo y recursos y ver si tenemos la capacidad para desarrollarlo. En la segunda etapa, que es la etapa de elaboración, su propósito fundamental es crear la arquitectura base para ir construyendo nuestro software. Aquí tenemos que generar también nuestra versión alfa del producto que vamos a entregar. La tercera etapa, que es la construcción, aquí vamos a tener que resolver todos los demás casos de uso y en consecuencia en tiempo es la que va a llevar más. Se recomienda que en esta etapa se recomiende más de una iteración. En la etapa de transición, el propósito es liberar o entregar el proyecto que estamos desarrollando. En esta última, al igual que las dos primeras, se recomienda que se hagan en una sola iteración para lograr de una manera más rápida el objetivo. Independientemente de la etapa en que nos encontremos, es conveniente realizar el trabajo al cual le vamos a llamar disciplinas. Las disciplinas las tenemos en dos grandes grupos. La primera parte corresponde a la ingeniería y a la segunda a la de la administración. Organización del proceso unificado. Características y ciclos de vida. Si tenemos algún proceso que vamos a estar personalizando, adaptando a nuestra organización, hay algunas características principales que vamos a tener que tomar en cuenta para armar o solucionar el proceso de desarrollo de software. Tenemos tres características de un buen proceso. Primero, tiene que ser dirigido por casos. El proceso de desarrollo de software tiene que ser dirigido por el negocio. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos pagan para desarrollar soluciones y no solo para hacer el software. Planteamos las soluciones con software. Es nuestra técnica con la que resolvemos las necesidades del negocio. Pero lo que más nos debe interesar es preocuparnos por entregar una solución que sirva, que sea lo que necesitan los usuarios, los clientes y el negocio. Hacer un software que después de que lo terminamos, después de 2 semanas, nos damos cuenta que a lo mejor nadie lo está utilizando, esa es la gran diferencia entre preocuparnos por hacer un sistema que esté bien hecho y que no tenga errores, pero no es una solución de negocio. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a personalizar un proceso es que el proceso tiene que estar dirigido por el negocio. Lo más importante de todo esto es entregar una solución que sirva. Una solución implica que esté satisfaciendo las necesidades del negocio de los involucrados, de los clientes, de los usuarios. Ya que nos preocupamos por eso, lo que vamos a hacer a continuación es dirigir y organizar y estructurar esa solución de negocio en términos de los casos de uso que son muy importantes dentro del proceso. Primero, porque nos vamos a permitir determinar el alcance de toda la aplicación. Un diagrama de casos de uso nos va a establecer el alcance. Buena parte del éxito del proyecto depende de eso. Ya después de eso, lo que vamos a hacer es que la división del trabajo también la vamos a poder determinar en base a los casos de uso. Podemos asignarle a un equipo, por ejemplo, lo referente a catálogos, a otro los que tienen que ver con reportes, a otro lo que tienen que ver con seguridad.
Otro punto es que los casos de uso nos van a servir para monitorear el avance del proyecto. Podemos saber, por ejemplo, cuántos casos de uso ya analizamos, cuántos ya diseñamos, cuántos ya construimos, cuántos ya probamos. Y ese avance del proyecto se da en base a casos de uso. El segundo punto es que el proceso debe de estar centrado en la arquitectura, porque esto nos va a permitir ahorrar dinero. ¿En qué sentido nos permite ahorrar dinero? Primero, en el reuso y luego en el impacto que va a tener el cambio. ¿Cuántas veces no han escuchado que alguien dice, no hagas arquitectura? Es decir, ya no te preocupes por eso, necesitamos el sistema rápido. Entonces necesitamos que te pongas a programar. Eso nos lleva a sistemas frágiles que tenemos que estar corrigiendo a cada rato, poniendo parches. Y eso es una mala práctica. Eso sucede cuando no pensamos desde el inicio cómo vamos a hacer las cosas. Eso es lo que hace precisamente la arquitectura. Un proceso centrado en la arquitectura nos va a permitir que pensemos bien y diseñemos bien la solución para convencer a esa gente que nos dice que nos pongamos a programar de una vez. Para eso debemos de explicarle que la arquitectura les permite ahorrar dinero. Primero, el cambio es un hecho de la vida y ese impacta los proyectos. Siempre existe la posibilidad de que llegue alguien a decirnos que debemos realizar cambios porque la situación ha cambiado. Para minimizar el impacto de los cambios tenemos que tener una buena arquitectura. Cada que nos piden un cambio, por ejemplo, en lugar de que nos lleve 3 semanas, con una buena arquitectura, tal vez ese cambio lo podamos implementar en una semana. Es decir, nos va a ahorrar una buena cantidad de esfuerzo. El segundo punto en el que la arquitectura nos permite ahorrar dinero se refiere al reuso. ¿Cuántos componentes? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántas clases? Resulta que podemos reutilizar en otros proyectos. Lo primero es identificarlos y luego utilizarlos en otros proyectos. En el primer proyecto no tendremos elementos de reuso. Es aproximadamente a partir del tercer proyecto cuando podremos tener ya un buen repositorio de componentes reutilizables. Es entonces cuando vamos a empezar a ver los beneficios. Esos son los argumentos básicos. A partir de que tendremos aplicaciones controlables, bien planteadas, si planteamos un proceso como Scrum, que es un proceso de administración que no considera la arquitectura, tendremos un proceso disminuido, carente de arquitectura. El tercer punto es tener un ciclo de vida iterativo e incremental. Es muy importante por el simple principio de divide y vencerás. Por ejemplo, si tenemos un proyecto con una duración de 9 meses y tenemos el inicio del proyecto y hasta los 9 meses nos entrevistamos con los clientes o usuarios, sabemos lo que nos van a decir. Esta regla de negocios ya cambió o este requisito ya no es tan importante, ya cambió la prioridad. Si hacemos una sola entrega del proyecto, ya no vamos a tener tiempo ni recursos para hacer esos cambios. Ya consumimos todo el tiempo y recursos del proyecto. Por eso vamos a dividir y podremos, por ejemplo, plantear la primera iteración a los 3 meses. Tendremos 6 meses para realizar las adecuaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que debemos hacer es partir en iteraciones el proyecto. Ahí tal vez lo que tendríamos es una iteración a los 3 meses o incluso al mes. Podemos hacer una entrega y nos podrá decir el cliente, esto ya cambió, no me entendiste, muévele, modifícale. La ventaja, por ejemplo, en este caso es que todavía tendremos 6 meses para realizar esas adecuaciones.
Para recibir retroalimentación todavía hay tiempo y recursos para hacer conexiones, y por eso nos conviene tener un ciclo iterativo incremental. Ese es un elemento importante. Tenemos, por ejemplo, las metodologías de procesos ágiles. Por ejemplo, Scrum, que nos dice que el máximo periodo de tiempo es de un mes para entrega de algo funcional para que el usuario pueda jugar. Lo importante es, si se van a hacer iteraciones del proyecto, es decir, realizar varias entregas y no solo una entrega del proyecto, porque mientras más pequeño es lo que estemos manejando en una iteración, se reducen los riesgos, es más fácil de administrar y podemos cuidar más la calidad. Y estos son los beneficios de tener un proceso iterativo incremental. Hablando de los ciclos de vida, tenemos el ciclo de vida clásico, que es el ciclo de vida de desarrollo en cascada, y es un ciclo de vida mal comprendido, porque no hay que interpretar que primero van los requisitos, luego el análisis y el diseño. Más bien debemos interpretar de abajo hacia arriba para entender qué es lo que nos está pidiendo el ciclo de vida en cascada. Nos dice que para poder hacer pruebas tenemos que hacer algo de programación y que no podemos hacer nada de programación si no hemos diseñado, y que no podemos diseñar si no hemos planteado el análisis, y que no tiene sentido que hagamos el análisis si no hemos hecho una adecuada interpretación de los requisitos. Esta sería la manera correcta de interpretar el modelo de vida en cascada. No es nada más una secuencia de pasos lo que nos está indicando que para realizar una actividad es necesario tener algunos prerequisitos y cómo lo debemos abordar. Cuando tenemos proyectos donde nos interesa tener mucho un control de la ejecución y que no queremos que tengan fallas y tenemos una definición de requisitos muy concreta, podemos comenzar con un ciclo de vida de desarrollo en cascada. Pero si el proyecto es más dinámico, podemos aplicar un ciclo iterativo incremental. Aquí lo que vamos a tener es varias fases de proyecto, y esas fases de proyecto podemos hacer iteraciones sobre esas fases del proyecto. Por ejemplo, fase de concepción. ¿Qué vamos a hacer durante la fase de concepción? Estamos entendiendo de qué se trata el proyecto, cuál es el problema de negocio que tenemos que plantear, y definiendo el alcance inicial, y terminamos la concepción cuando tenemos el documento de visión y alcance aprobados. La visión sería el documento donde planteamos el problema y en general cómo va a requerir ser la solución. De ahí nos pide la concepción de un alcance aprobado, que en términos de UML es un diagrama de casos de uso donde hagamos una estimación y determinemos cuántos casos de uso tenemos. Si por ejemplo 75 casos de uso y tenemos los recursos y el tiempo, garantizamos que podemos construir 55. Al final de la concepción, con la visión y el alcance aprobados, se decide si el proyecto vale la pena continuar con él, y se hace un análisis de costo-beneficio. Si este es positivo, pasamos a la fase de ejecución. Ahí viene la elaboración. La segunda fase de la elaboración nos pide crear los planes y planos del proyecto. Los planos en el sentido de los planos de construcción, la etapa que sigue, que es la construcción, que es la más complicada bajo cualquier modelo de proceso. Por eso tenemos que planear cómo vamos a ejecutar la construcción, y los planos son el análisis y diseño. Aquí, dentro de UML, sobre el análisis y el diseño, es decir, la arquitectura que vamos a implementar para el sistema, y los planes de trabajo son los planes de trabajo para la construcción. La terminamos cuando tenemos los planes y planos aprobados.
La etapa de construcción consiste en la codificación. Todo lo que diseñamos, analizamos y planeamos cómo se va a ejecutar, ahora sí empezamos a realizar la construcción, que termina cuando terminamos la última línea de código. Lo que vamos a hacer después de la construcción, vamos a entrar en una fase de transición. Cuando terminamos la última línea de código, no tenemos el software listo para entrar en producción. Sabemos que el software tiene errores y hay que corregirlos, detectarlos, y es lo que se hace en la etapa de transición. En la etapa de transición vamos a aplicar una batería de pruebas. Ese ciclo de pruebas y correcciones forma la primera etapa de la transición. La segunda etapa de la transición tiene que ver como la puesta en producción. Terminaríamos instalando en el ambiente de producción. Hay algunos modelos que dividen la fase de transición en una fase de estabilización y una fase de despliegue. Estructura del modelo unificado. Fases. La fase de concepción básicamente es determinar cuál es el propósito del proyecto. Para ello, tenemos que estar recabando toda la información necesaria para ver si nos conviene o no invertir en el proyecto. Tenemos que estar haciendo referencia a los alcances solicitados con el cliente, el tiempo de que disponemos para realizarlo y la cantidad de recursos, tanto humanos como monetarios, para determinar la viabilidad del proyecto. Esta etapa generalmente se recomienda que dure de un 5 a 10% del tiempo total del proyecto. Es decir, si el proyecto va a tener una duración de 10 semanas, se recomienda utilizar únicamente del 5 al 10%. Es decir, el 10% de 10 semanas sería una semana o un poquito menos. Los artefactos que se desarrollan en esta fase son el documento de visión, donde vamos a estar indicando cuáles son los alcances de este proyecto, así como también una lista de requerimientos generales que normalmente están a muy alto nivel, y quizás hacer un diagrama de casos de uso apoyándonos en UML para así determinar todos los objetivos que estamos buscando cubrir en este proyecto. En esta etapa es conveniente que tengamos un plan inicial para ir analizando la implementación con mayor detalle. Lo vamos a tener para la siguiente fase, que es la de elaboración. La fase de elaboración la vamos a realizar una vez que nos aprobaron la propuesta que presentamos en la etapa de concepción. Y el objetivo fundamental es detallar la arquitectura base de nuestro proyecto. De tal manera que aquí tenemos que detallar los requerimientos, es decir, especificar con mayor claridad cada uno de los casos de uso que vamos a tener que implementar. Elaborar, por lo tanto, también la arquitectura para tener el ambiente conveniente para ejecutar nuestra aplicación. La duración recomendada para esta fase es un 25 a 30% del proyecto. Los artefactos que vamos a estar generando en esta fase son especificación detallada de casos de uso, modelos de análisis, documentos de arquitectura que debe contener las políticas y reglas que van a aplicar al negocio, la forma en que lo vamos a aplicar y la tecnología que vamos a utilizar para lograr su implementación. Un subconjunto de la aplicación que va a ser la versión alfa para poder así que el usuario evalúe su cumplimiento. Se recomienda que sea únicamente el 10% de la funcionalidad crítica. Resolver el flujo principal e ir armando la arquitectura, ir generando la base de datos y un plan de trabajo más detallado, pues tenemos más información. En la fase de construcción es donde normalmente la mayoría del personal ya se encuentra disponible y vamos a realizar el trabajo.
El objetivo es desarrollar de manera incremental tantas versiones beta como iteraciones hayamos definido en esta etapa. La duración de esta fase llega a consumir el 50% del total del proyecto. Los artefactos que vamos a desarrollar son versiones beta del sistema, modelos UML, diagramas de secuencia, comunicación, clase y componentes. Pruebas, vamos a realizar pruebas por cada iteración con cada uno de los casos de uso. Fase de transición. El objetivo de esta fase es capacitar al usuario, realizar pruebas de aceptación y liberar el sistema a producción. La duración se estima que sea un 10% del proyecto. ¿Y qué artefactos principales vamos a utilizar? El sistema en producción y la documentación técnica y del usuario.